Buen día, estudiantes de grado quinto. Continuamos con nuestra aventura bíblica, donde vamos a continuar conociendo cómo fue el pueblo de Israel y en algunas ocasiones cómo nos parecemos a ellos. Seguimos con la coherencia y el buen ejemplo. Y los libros de historia, parte 2, que son Primera y Segunda de Samuel, y Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Vamos a ver que el pueblo de Israel ha sido tan testarudo, como lo veíamos en la clase anterior. Ellos pudieron ver las increíbles señales del poder de Dios cuando Dios les sacó de Egipto, pero siguieron desobedeciendo, siguieron haciendo lo mismo. Recuerda que nosotros también actuamos igual. Muchas veces así vivamos la consecuencia, vivamos el dolor, vivamos de pronto las malas decisiones, continuamos haciendo lo mismo. Y además, vemos que cuando entran a la tierra de la prometida no era la misma generación. Seguro a veces también dudaban, como cuando nosotros lo hacíamos antes, pero vemos lo que sucede. Y vamos a ver que también la lección pasada estudiamos los libros que hacen parte del periodo de los jueces. Ahora veremos el periodo de transición entre los jueces y los reyes. Vamos a ver primera y segunda de Samuel. El último juez de Israel fue Samuel. Fue el 13º juez. La madre de Samuel era una mujer estéril que un día llorando le rogó a Dios que le diera un hijo. Y ella iba al templo y le rogaba a él. Todos los días iba al templo y le prometió que ese hijo le serviría. Dios respondió a su oración y al nacer su hijo lo llamó Samuel, que significa al Señor se lo pedí. Aún estando Samuel pequeño, su madre lo llevó a la casa de Dios para dedicárselo. ¿Mm? Samuel creció bajo el cuidado del sacerdote Elí y llegó a ser un gran juez, sacerdote y profeta de Israel. En sus libros Primera y Segunda de Samuel se narran historias asombrosas de la transición que tuvo el pueblo de Israel entre la etapa de los jueces y los reyes. Samuel era humilde, ¿m? Recibía el consejo, no tenía orgullo, era muy obediente a Dios y toda su vida estuvo al servicio del Señor y constantemente oraba por el pueblo de Israel y les enseñaba a hacer lo bueno. Hay algo muy interesante en la historia de Samuel y es que cuando él estaba en el templo, él escuchó una voz que le decía Samuel, Samuel. Él se levanta donde el sacerdote y le dice que si él es el que lo está llamando. Y el sacerdote en ese momento entiende que el llamado es directamente de Dios, que la voz que Samuel está escuchando es de Dios. Y le dice, si vuelves a escucharla, responde de la siguiente manera, habla que tu siervo escucha. Y eso es realmente lo que sucede. Samuel escucha la voz de Dios de una manera audible y responde de una manera humilde y obediente. Samuel empieza el periodo de los reyes. Samuel fue un buen juez en la nación de Israel, pero cuando envejeció, colocó a sus dos hijos a gobernar y ellos se dejaban sobornar, no eran justos y buenos con su padre. Así que los israelitas, mirando hacia las naciones vecinas y anhelando lo que ellos tenían, decidieron que en lugar de los jueces o sacerdotes que hablaban directamente con Dios, querían un rey, un modelo de gobierno distinto. Ellos decían, queremos ser como las otras naciones a pesar de los milagros, las maravillas y los prodigios que habían visto. A Dios no le gustó porque sabían que lo estaban rechazando. ¿Mm? Dios dice no, ¿sí? Samuel le dice a Dios, mira, el pueblo quiere un rey como las otras naciones. Y Dios le dice, no, sin embargo, les dio al pueblo de Israel lo que pidieron, no sin antes advertirles las consecuencias de tener un rey. Y vamos a ver lo que Samuel le comunica al pueblo. Samuel les advierte que el hecho de tener un rey no es la mejor opción. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército,
Otros serán obligados a orar y a arar y a cosechar los cultivos del rey. Y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivo, y se los dará a sus oficiales. Tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Les advierte que volverían a la misma esclavitud por una decisión de ser como los demás, de no continuar en vía directa con Dios. Y sin embargo, lo hacen. ¿Mm? Y miren lo que le responden a Samuel. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Y fue así como Dios les dio su primer rey, que es Saúl. Pero Saúl con los años desobedeció. Se volvió orgulloso, arrogante y por eso Dios lo rechazó. Y hay un versículo que dice 1 Samuel 15:26, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Así que Dios desecha a Saúl y le pide a Samuel ungir a David como rey de Israel. Pero fue solo hasta que Saúl murió, 17 años después, que David subió al trono. Y aquí hay algo muy interesante. Saúl tenía la postura de un guerrero. Mientras que David, como ustedes lo pueden ver ahí, era era un pastor de ovejas. ¿Mm? Era el menor de sus hermanos. Pero algo que David aprendió fue a defender a las ovejas de las fieras que querían atacarlas. Aprendió a confiar en Dios. Basado en eso, derrotó a un gigante que atemorizaba al ejército de Israel, con tan solo unas piedras y una honda. David conocía perfectamente el trabajo de un pastor. Y por eso escribe el Salmo 23, que se los dejo de tarea para que lo lean. Él entendía cómo Dios quería proteger a su pueblo, así como él protegía a las ovejas. Pero no, él no solamente vivió una vida de dificultades, también él se sentía angustiado porque sus enemigos lo perseguían. Incluso el rey Saúl, cuando se enteró de que él sería el próximo rey, quiso matarlo. Por lo que David debió pasar años huyendo en el desierto. Pero a pesar de todo, él nunca dejó de confiar en Dios. A Dios le agradó la actitud de David e hizo un pacto con él. Le prometió que su reino sería eterno. ¿Mm? O sea, que su descendencia sería para siempre. ¿Mm? Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. David fue un buen rey, pero también cometió algunos errores porque no pudo vencer a esos enemigos internos. ¿Mm? Y tomó malas decisiones. Y esos pecados entristecieron a Dios. Pero David tenía algo, se arrepintió y cambió, porque sabía que era necesario arrepentirse y no volver a hacer lo mismo. Él no se arrepentía y decía, ay, sí me arrepiento y vuelvo a pecar. David daba un giro de 180 grados y decía, no, un momento, tiene que haber un cambio en mi vida. Y por eso Dios dice de David que él tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Mm? De su familia, muchos años después, nació nuestro rey, que es Jesús, que es nuestro Salvador y nuestro Rey por siempre. Ahora vamos aquí a ver algo en Primera y Segunda de Reyes. ¿Mm? El libro de Primera de Reyes comienza narrando los últimos días que vivió el rey David. En el capítulo del libro 2 podemos ver qué instrucciones le dio a su hijo, a Salomón, quien sería el tercer rey de Israel. Hay algo interesante cuando David habla con él y es que le repite lo que Dios le había dicho a Josué. ¿Mm? Y le dice, o sea, obedece a Dios.
O sea, eso era lo único que tenía que hacer. Dice, durante el reinado de Salomón, Israel era una nación poderosa. ¿Pero por qué? Hay algo que David le dice en Primera de Reyes 2:2 al 4. Tarde o temprano la muerte nos llega a todos. Y a mí me falta poco para morir. Sé valiente y compórtate como hombre. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios, todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes, si ellos se portan bien y le son completamente fieles. Así que pórtate bien para que Dios cumpla su promesa. ¿Mm? Pórtate bien para que Dios cumpla sus promesas. Y fue lo mismo que le repitió a Josué cuando también iba a partir. Hay algo que le dice a David cuando ya Salomón empieza a ser anciano. ¿Mm? Empieza a reconocer que él se apartó de Dios. Dice, cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón porque empezó a comprometerse con mujeres extranjeras. Dice, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como le había sido David su padre. Y resulta que Salomón comete dos pecados. ¿Mm? O sea, al estar él comprometido con esas mujeres, desviaron su corazón y empieza a adorar a otros dioses. Ese es uno de los grandes pecados cuando Dios ya se lo había dicho claramente. Y también empieza a oprimir a los pobres. Por eso Dios decide quitarlo del reino y quitar a su descendencia como castigo a sus pecados. Y eligió a otra persona para gobernar 10 de las tribus de Israel cuando Salomón muriera. Hay algo que sucede aquí y es que aparece Jeroboam. Sí, ahí como lo pueden ver. Se divide el reino en dos. ¿Sí? Dios le da una promesa a Jeroboam porque dice la palabra que Jeroboam era valiente y esforzado. ¿Mm? Y Dios le dice, eh, voy a dividir el reino en dos, ¿sí? Pero por amor a mi hijo David, dos tribus quedarán a cargo de Roboam, que era el hijo de Salomón. Jeroboam se queda con 10 tribus que se van a llamar Israel, como lo pueden ver ustedes acá, y Roboam empieza a gobernar dos tribus que empiezan a ser Judá, ¿sí? El reino del norte era llamado Israel y el reino del sur era llamado Judá. ¿Mm? Sin embargo, tanto los reyes de Israel como los reyes de Judá continuaron gobernando cometiendo los mismos pecados que Salomón. Adoración a otros dioses y opresión a los pobres. Esos reyes, entre ellos uno, era Acab. Acab vio una tierra hermosa y dijo, no, yo quiero tenerla. Y al hombre que le pertenecía a esa tierra se le llamaba Nabot. Y le pidió que le vendiera la propiedad, pero Nabot se negó porque era lo único que tenía, no tenía nada más de dónde sobrevivir. ¿Mm? Y cuando Nabot se niega, Acab lo acusa falsamente y lo apedrean hasta morir. Luego, ese rey, Acab, se apropia de esa viña. Ese pecado es llamado opresión a los pobres. ¿Sí? Acab se casa con una hija de un rey extranjero que era Jezabel y se construye un templo para los sacerdotes de Baal. Y Jezabel ordena matar a todos los profetas del pueblo de Israel. Y ese pecado era adoración a otros dioses. Sin embargo, queda un hombre que es el profeta Elías, quien desafía a los profetas de Baal. ¿Mm? Pero él los desafía diciéndole que construyeran un altar donde el Señor, o sea, quien era el verdadero Dios, respondería con fuego. Lo hizo así porque la creencia del pueblo era que Baal era el Dios del fuego y del relámpago. Ese día 450 profetas de Baal clamaron desde la mañana hasta el mediodía, pero nada sucedió. Cuando Elías ora a Dios,
Cae fuego del cielo y consume el altar. Todo sucede en presencia del pueblo. Y ellos, al ver la respuesta del cielo, empezaron a clamar, el Señor es Dios. Pese a esa demostración tan maravillosa de ver el poder de Dios, de ver el respaldo de Dios, los israelitas pecaron continuamente hasta que un día fueron derrotados por el rey de Asiria y exiliados a ese país. Y ahí es donde tenemos que recordar que viene el periodo de los jueces, el periodo de los reyes y luego empieza el periodo del exilio. Hay algo que yo les quiero, hay una reflexión que les quiero dejar, y es que después de todo, pareciera como si tener un rey no hubiese sido una buena idea. Los reyes cometieron continuamente pecados ante Dios. No había rey perfecto porque también eran humanos. Solo Jesús es nuestro rey perfecto, nuestro ejemplo a seguir. Pero así como el pueblo de Israel pecaba y seguía los malos ejemplos de sus líderes, muchos de nosotros también hacemos que otras personas pequen por nuestros malos ejemplos. Me pasaba antes con mis hermanas menores, cuenta este muchacho. Cuando yo desobedecía a mis papás, ellas también tomaban el valor de hacerlo. Entonces me di cuenta de que aunque no tengan una corona, aunque no tenga una corona de reina o no sea una líder visible en la nación, sí hay personas que tienen su mirada puesta en nosotros, como nuestros hermanos, amigos, vecinos, compañeros, etcétera, que pueden estar siguiendo nuestros pasos. Por esta razón decidí ser un buen ejemplo en obediencia a Dios y a mis superiores. Hoy puedo hablar con mis hermanas de la importancia de la obediencia y como ellas han visto mi cambio de actitud, me han dado la razón y también han decidido ser obedientes. Sé un ejemplo ante todos. Chicos, hay un estudio que dice que lo que nosotros hagamos impacta a 10.000 personas. ¿Mm? Así estemos encerrados en la casa, nosotros somos un ejemplo para muchos y a veces no nos damos cuenta que las cosas que nosotros hagamos se duplican. Y este es un estudio científico y me parece impresionante. Y si lo hacemos así, mira lo que dice esa frase, ánimo, todo saldrá bien. Entonces, chicos, busquemos siempre la palabra de Dios, tratemos de hacer siempre lo justo, lo recto y lo mejor. Y esforcémonos por tener cambios en nuestra vida de aquellos hábitos y actitudes que no nos sirven, porque realmente al final las consecuencias se van a dar. Lo que sembremos, vamos a recoger. Y siempre colaboremos en casa, ayudémonos los unos a los otros. Esa es la mejor siembra. Entonces, mil bendiciones, que Dios guarde y bendiga a sus familias.